La Guerra Fría, allá por los años 50, dio rienda suelta a interminables tareas especulativas, conspiratorias y de espionaje. Muchas cosas salieron a la luz, otras quedan todavía en una nebulosa y otras quizá nunca se sepan. Una de las teorías que no queda del todo clara está relacionada a la carrera espacial rusa. Rusia fue el primer país en enviar cosmonautas al espacio, siendo Yuri Gagarin el más conocido de todos por ser el primer hombre en salir del planeta, o al menos eso se dijo. Pero se amasan diferentes teorías, escalofriantes teorías que sugieren que Rusia tuvo muchos intentos fallidos antes de lograr el éxito de Yuri Gagarin. Se cree que varias naves desaparecieron en el cosmos, incluso hay indicios de que una nave sigue todavía su camino alejándola cada vez más del sistema solar, llevando el cuerpo perfectamente preservado de un desafortunado cosmonauta. Los hermanos Judica Cordiglia, radioaficionados italianos, se hicieron famosos por captar frecuencias de radio de varias naves enviadas por Rusia ya que su posición se encontraba en la trayectoria de la mayoría de las naves rusas. En una de estas comunicaciones, los hermanos creyeron haber captado la respiración forzada de una persona. Luego de ser analizada, médicos especialistas acordaron que se trataba de una persona agonizando por falta de oxígeno. La historia. Hay quienes creen que en algún lugar de la negra inmensidad del espacio, continúa su viaje el primer ser humano en cruzar la frontera de nuestro sistema solar hacia el espacio interestelar. Su cuerpo, perfectamente conservado, se congela a menos 270 grados C, 454 F, su diminuta cápsula ha ido navegando silenciosamente lejos de la Tierra a 18,000 mph, 29.000 km por hora, durante los últimos 45 años. Él es el cosmonauta original perdido, cuyo cohete subió y, en lugar de bajar, simplemente siguió adelante. Es la última leyenda en la Guerra Fría, que en los albores de la era espacial, a finales de 1950 y a lo largo de la década de 1960, la Unión Soviética tenía dos programas espaciales, uno un programa público, el otro en negro, en el que misiones más audaces y, a veces francamente suicidas se intentaron. Se supone que, si existieron, se mantienen en secreto para siempre. El debate posterior sobre los cosmonautas se ha vuelto a despertar gracias a una nueva investigación sobre los esfuerzos de dos ingeniosos, locos por la radio, hermanos italianos jóvenes que, a partir de 1957, interceptaron las comunicaciones de los programas rusos y de la NASA con tanta eficacia que los rusos, parece, los querían muertos. La pasión de los hermanos por la radio comenzó en 1949, cuando Achille Judica Cordiglia tenía 16 años y Gian solo 10. Para ellos, la radio era la internet de su día, un maravilloso invento que alimentó sus sueños de exploración, sino que adoraban el cine también, y filmaron todo lo que hicieron. Hace más de 50 años, el 4 de octubre de 1957, tuvo lugar un evento que transformó sus vidas, y para siempre. Los hermanos estaban sentados en una mesa en el dormitorio del ático grande donde deberían haber estado haciendo su tarea pero, como siempre, estaban jugando con piezas de radio antigua. De pronto, el programa que estaban escuchando se interrumpió, los soviéticos habían lanzado el Sputnik y, el primer satélite en orbitar la Tierra. Dieron la frecuencia que estaba transmitiendo sus pitidos, recordó Achille, así que pensamos. Vamos a intentar escucharlo. No estaban muy seguros del éxito, pero Turín estaba situado perfectamente para seguir los satélites soviéticos. El norte de Italia era la única área en el oeste de Europa sobre la que pasaba la trayectoria orbital de Rusia. Los hermanos tenían su grabación en pocos minutos. Envalentonados, decidieron que iban a seguir y grabar cualquier cosa que subiera al espacio. Los hermanos terminaron la construcción de un plato plegable de 8 metros, 26 pies, que a escondidas encaramaron en el tejado de la máxima casa de vecindad en el centro de la ciudad de Turín. Para tratar de mantenerlo en secreto la construyeron de tal manera que fuera posible construirla y desmantelarla de forma extremadamente rápida. Tras el éxito del Sputnik, el primer ministro ruso Nikita Khrushchev se jactó. Estados Unidos no tiene un misil intercontinental, de lo contrario lanzaría un satélite propio. Rusia ha demostrado que tiene el poder de fuego de sus armas nucleares para lanzarlo a cualquier lugar en los EU. El espacio estaba a punto de convertirse en el importante campo de batalla de la Guerra Fría, y los hermanos Judica Cordiglia soñaban con ser parte de ella. Los hermanos se fueron a grabar el primer ser vivo en el espacio del mes siguiente, cuando la perra Laika viajó a bordo del Sputnik 2 y a continuación, en febrero de 1958, los pitidos del Explorer 1, primer satélite de Estados Unidos.
La hermana menor María Teresa recuerda, estar en su habitación era como estar en el taller de Dédalo, llena de ideas, fue una gran aventura. Luego, el 28 de noviembre de 1960, el Observatorio Espacial de Bochum en Alemania Occidental, dijo que había interceptado señales de radio que creía que podría haber sido un satélite. No hay anuncio oficial que se haya hecho de cualquier lanzamiento. Nuestra reacción fue cambiar las frecuencias de inmediato en los receptores y escuchamos, dijo Achille. Después de casi una hora de sintonizar la estática, los chicos estaban a punto de darse por vencidos, cuando de pronto un sonido surgió de los silbidos y crujidos. Fue una señal que reconocí de inmediato como el código Morse, SOS, dijo Jian. Pero algo en esta señal era extraño. Se movía lentamente, como si la nave no estaba en órbita, pero fue en un solo punto y lentamente se alejaba de la Tierra. El SOS se desvaneció en el espacio lejano. La historia fue recogida por una emisora de radio suiza italiana, y los hermanos se convirtieron en expertos de la estación espacial. Por ahora, los Judica Cordiglias estaban más que listos para capturar los primeros sonidos humanos desde el espacio. Llegaron antes de lo esperado, a las 22:55, el 2 de febrero de 1961, los hermanos fueron a explorar las frecuencias de Rusia como de costumbre. Cuando Achille recogió una transmisión de una cápsula en órbita, ellos grabaron las sibilancias, luchando para escuchar de lo que creían era un cosmonauta sofocado. Los hermanos contactaron con el profesor Achille Dogliotti, el cardiólogo más importante de Italia, y grabó su sentencia. Yo podía distinguir claramente los sonidos del esfuerzo que hacía, la respiración jadeante de un ser humano, dijo Dogliotti. 2 días después, la agencia de prensa soviética anunció que Rusia había enviado una nave espacial de 7,5 toneladas del tamaño de un bus de 2 pisos al espacio el 2 de febrero, que se había quemado durante la reentrada. No habría más información próximamente. Los hermanos habían capturado el último aliento de un cosmonauta. James Oberg trabajó en el control de misiones de la NASA por casi 20 años antes de convertirse en un historiador especializado en el espacio del programa espacial ruso. Según él, los sonidos oídos por los Judica Cordiglias podría interpretarse en el sentido de un cosmonauta perdido en el espacio y nadie podía contarlo. En aquellos días era muy secreto y gran parte del programa espacial soviético estaba envuelto en la desinformación, y la mayoría de las personas se han criado en la ignorancia. Gran parte de los primeros programas espaciales soviéticos siguen siendo desconocidas para el día de hoy. La información fue destruida, la mayoría de los implicados han muerto o desaparecido. Algunos historiadores han resuelto recientemente algunos de los misterios que rodean a los cosmonautas de la era temprana. Oberg descubrió que una famosa foto de los 6 de Sochi, un grupo de candidatos a cosmonautas originales de Rusia en el principio, había sido manipulada, borrando uno de los 6 hombres. Oberg descubrió que se trataba de Grigori Nelyubov, expulsado del programa en 1961 después de una pelea de borrachos con algunos soldados. Algún tiempo después, borracho y deprimido, Nelyubov se puso delante de un tren y murió. Otros incluyen a Anatoly Kartasov, que experimentó sangrado por la piel durante un recorrido de centrifugado, y Varlamov Valentín, que desapareció tras lesionarse el cuello en un accidente de buceo. Vladimir Shatalov, el comandante de entrenamiento de cosmonautas 1971 a 1987, admitió que 6 u 8 de los alumnos habían muerto en la década de 1960, pero no dijo cómo. El cosmonauta ruso, al parecer, tenía que ser perfecto o no existía en absoluto. En 1971, 9 cosmonautas habían desaparecido de las fotografías oficiales que se relanzaron en honor del 10 o aniversario del vuelo de Yuri Gagarin. Así que, ¿algún cosmonauta en realidad murió en el espacio? Una periodista rusa, y en 1965 el cosmonauta candidato Yaroslav Golovanov alegó que el 10 de noviembre de 1960, un cosmonauta llamado Yelokonyev murió a bordo de una nave espacial en órbita. Mikhail Rudenko, un ingeniero retirado del espacio superior, afirmó hace unos años que las 3 primeras víctimas eran pilotos de prueba, que eran simplemente naves a chorro que los impulsaba hacia arriba en el espacio entre 1957 y 1959. Lamentablemente, no hay evidencia para respaldar estas afirmaciones. Pero los soviéticos eran maestros en hacer que la gente y las pruebas desaparecieran, por lo que es muy fácil creer que hubieron más muertes en los primeros días de desesperación de la carrera espacial. Los riesgos fueron llevados a cabo ante la insistencia de Khrushchev, que necesitaba resultados de influencia política. Las pruebas no fueron terminadas y los controles de seguridad fueron ignorados.
El 23 de octubre de 1960, un cohete explotó en Baikonur vaporizando a 165 técnicos, un evento que fue silenciado por las autoridades soviéticas durante más de 30 años. Una fatalidad que sí sabemos acerca de los primeros días fue la de Valentín Bondarenko. A los 24, él era el más joven de los cosmonautas. Conoció su terrible final el 23 de marzo de 1961, mientras estaba en una cámara de presión como parte de un ejercicio de aislamiento de 10 días. Bondarenko dejó caer un hisopo de algodón empapado en alcohol en un plato caliente, que, en el ambiente rico en oxígeno, provocó un incendio que encendió su traje. Fueron 20 minutos antes de que la puerta a presión se pudiera abrir. Bondarenko se retiró apenas vivo, llorando "fue mi culpa", y murió 8 horas después, consolado por su mejor amigo, Yuri Gagarin. Las noticias del accidente estuvieron en silencio hasta 1986. 2 semanas después de la muerte de Bondarenko, el 11 de abril de 1961, un periodista italiano que trabajaba para la Agencia Internacional de Prensa de Moscú recibió una información de que algo de inmensa importancia iba a suceder. Llamó a los hermanos Cordiglia. "Nos hizo saltar de la cama", dijo Achille, "encendimos a nuestros receptores y comenzaron a escuchar. De pronto, en lo que fue un momento mágico, el silbido se desvaneció y una voz rusa surgió desde muy lejos por unos segundos. En ese momento, nadie en Occidente, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, sabía que los rusos habían lanzado un cohete. Los traductores rusos eran pocos y espaciados, pero los hermanos habían cubierto este problema con su hermana menor que hablaba ruso. La primera frase que escucharon fue: "El vuelo está llevado a cabo con normalidad. Me siento bien. El vuelo es normal. Estoy resistiendo bien el estado de ingravidez". Los hermanos escucharon, el cosmonauta que estaba experimentando con gravedad cero en el espacio. Ellos perdieron la señal cuando el cosmonauta se preparó para volver a entrar, mientras que silbaba un himno comunista. Fue entonces que el presidente John F. Kennedy fue despertado a las 2 AM para darle la noticia de que Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio. 5 semanas después, el 19 de mayo de 1961, los hermanos recogieron lo que es ahora su grabación más famosa, que afirman que es de una mujer cosmonauta cuya nave se desintegró al volver a entrar a la atmósfera. Luego, unos días después de esta, se llevó a cabo una nueva tentativa y escucharon: "Las condiciones cada vez son peores, ¿por qué no me contestan?". Ambas grabaciones son claras y fueron traducidas con precisión. Torre Bert. Los hermanos consiguieron el permiso para hacerse cargo de un búnker alemán en desuso en las afueras de Turín en un lugar llamado Torre Bert, con la recuperación de todo el metal de desecho y las viejas tuberías que pudieron encontrar, que contó con la ayuda de una docena de voluntarios de los estudiantes. Se construyó una serie de antenas, con el tiempo la creación de un superplato con un diámetro de 15 metros, 50 pies, y un peso de 1,5 toneladas. Los hermanos pegaron un letrero en la pared del búnker Torre Bert Centro Espacial en el interior, utilizando equipos desechados de la Segunda Guerra Mundial del ejército estadounidense. Crearon una réplica exacta de Cabo Cañaveral, incluyendo un enorme mapa del mundo detrás de una hoja de plexiglas, junto con una pantalla LED que marcaba el progreso de los satélites. Relojes con el tiempo en Londres, Moscú, Cabo Kennedy y Turín. Los voluntarios llevaban batas blancas, mientras que los Estados Unidos gastaban $15 millones en un puesto de escucha. Torre Bert había costado casi nada a los hermanos, y como pronto descubrieron, funcionó igual de bien. Con la apertura de Torre Bert, los hermanos Judica Cordiglia se convirtieron en superestrellas locales. Esos días fueron frenéticos y emocionantes, recordó la esposa de Gian, Laura, porque cuando se supo que había una misión espacial, amigas, amigos, alumnos y profesores incluso comenzaron a venir. Los hermanos encontraron socios para crear su propia red de estaciones. Cuando se recibió la noticia de un lanzamiento inminente, se notificaron 16 estaciones en todo el mundo. La entonces novia de Gian coordinó la operación. Los estadounidenses iban a poner a un hombre en el espacio el 20 de febrero de 1962, 10 meses después de Gagarin. Los hermanos Judica Cordiglia estaban desesperados por escuchar, pero la NASA mantuvo el secreto de la longitud de onda por temor de interferencia soviética. Nos encontramos con una fotografía de una cápsula no tripulada NASA Mercurio y se procedía al recobro de la misma del océano, dijo Gian. En la fotografía se podía ver la antena. Si podemos precisar el largo de esta antena, entonces tendríamos la frecuencia. Pero los hermanos carecían de una escala. Ellos le dijeron a su padre, un profesor de medicina legal en la Universidad de Milán, si tenía una solución.
En la imagen, 4 hombres rana estaban sentados en una barca. Él utilizó el índice bicigomático, la distancia entre los huesos de la mejilla derecha y la izquierda en proporción a la anchura de la cara, para calcular lo que un cm04 representaba en la fotografía. Me pareció tan simple, pero nadie había pensado en ello. De alguna manera, había conseguido romper el alto secreto de Estados Unidos. Dijo Achille. El 20 de febrero de 1962, mientras que John Glenn yacía boca arriba dentro de la cápsula Friendship 7 llena de instrumentos, Torre Verde estuvo lleno de estudiantes, profesores, hijos, amigos, familia. Durante varios minutos, la estática se escuchó en Torre Verde, cuando de pronto silbó Achille SSSSSSHH. Y entonces llegó la voz del primer estadounidense en el espacio. La cápsula acaba de darse la vuelta. Oh, ese punto de vista es tremendo. Puedo ver el cohete impulsor haciendo rotaciones solo un par de cientos de metros más atrás. Escucharon como Glenn engullía tabletas de malta, apretó un tubo de compota de manzana en la boca y al control en tierra dijo que se sentía bien. No he tenido ningún efecto negativo en absoluto de 0Gs muy agradable. La agudeza visual sigue siendo excelente. No se observaron efectos astigmáticos. No náuseas o molestias de ningún tipo. Friendship 7 entonces se estremeció el cuerpo de Glenn fue apretado por la fuerza G. Un resplandor de fuego cubrió a la nave cuando comenzó la reentrada. Cabo Cañaveral perdió contacto por radio. Lo mismo pasó con los Judica Cordiglias. En el caso de Cabo Cañaveral, el silencio se prolongó durante 7 minutos. Entonces se oyó la voz exultante de Glenn. «Voy», gritó. Esa fue una bola de fuego de verdad. Dentro de la torre de Ver, todo era una escena de júbilo. Nadie podía creer lo que había hecho. ¡Qué sensación!, dijo Achille. Como todos los hackers saben, descubrir los secretos pueden ser peligroso, pero el riesgo es lo que hace el juego tan emocionante. Ese riesgo estaba a punto de alcanzar a los Cordiglias.